¿Qué análisis estás haciendo vos de este momento? Después ampliamos. Bueno, viste, como dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje, entonces en algún momento determinado lo que se dice llega a un momento que no puede ser sostenido más en los dichos y se pasan a hechos que contradicen lo anterior. En este momento el gobierno está ante un test electoral en el que, como decían recientemente ustedes, al que se le subió el precio de una manera muy significativa y entonces, bueno, la incertidumbre que se ha generado recientemente en el mercado financiero está tratando de ser aplacada a través de un mecanismo de intervención que no estaba previsto hasta hace poco tiempo atrás. La realidad es que esto es un proceso que podemos caracterizar como de una concatenación de hechos erróneos, equivocados, hechos que están relacionados con decisiones políticas que fueron errores no forzados y que terminaron decantando acá. ¿Y qué error? A ver, vos decís, acá hubo errores de decisiones con errores. ¿Cuáles? Sí. A ver. No, bueno, primero empezando... ¿O qué ranking hacés, digamos? A ver qué... No, fue una sucesión, digamos, y entonces el ranking es como que cada momento va siendo peor que el anterior, pero el problema comienza con no comprar dólares en el segundo trimestre. Imagínense que si el gobierno hubiera comprado 7.000, 8.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año, en este momento no estaríamos hablando de este tipo de cosas. El segundo hecho erróneo es haber eliminado las LEFI y haber generado una volatilidad excesiva en las tasas de interés. Digo, si después el equipo económico sale a justificar lo que hizo y señalando que, bueno, que lo que hizo está bien, bueno, a las pruebas me remito. Si hubieran hecho bien el desarme de las LEFI, no hubieras tenido que subir encajes, la tasa de interés no estaría del 70%, hoy no tendrías que estar interviniendo en el mercado de futuros, en valores extrafalarios y en el mercado de spot, ahora, posteriormente, porque ya no alcanza la intervención en el mercado de futuros. Entonces, digo, no es un hecho puntual, no es lo que pasa hoy, sino las cosas que fueron pasando sucesivamente a partir de una decisión original que no estaba prevista en el programa. Yo no sé si ustedes recuerdan que en su momento Caputo había hablado respecto de lo que había sido una negociación muy compleja con el Fondo Monetario para que le permitieran intervenir dentro de las bandas, y a los 5 días, 10 días posteriores a la firma del acuerdo, el gobierno sale a avisar que no iba a intervenir adentro de las bandas salvo que se vaya al piso. Claro. Entonces, es una sucesión de errores que decanta acá y que encima está, digamos, en las vísperas de una elección a la que se le puso un valor extremadamente alto, ¿no? O sea, como un parteaguas a partir del cual uno no sabe qué va a pasar el día lunes según el resultado que sea. Entonces, ¿Y el mercado cómo está operando en este sentido? ¿Cómo notás que están posicionados los inversores? Ahí vos todos los días estás justamente monitoreando cómo se mueven los financistas, los operadores, inversores. ¿Qué es lo que se está, hoy por hoy, qué es lo que se está percibiendo? No, bueno, de parte de ellos, ¿no? Sí. En general el nerviosismo y la búsqueda de algún grado de cautela o de seguridad en los activos que buscan, ¿no? O sea, se está tratando de migrar. A esta altura ya resulta ser un poco, digamos, muy sobre la hora, pero ya hace algunas semanas que venían moviendo sus carteras hacia activos un poco más seguros, saliendo de bonos largos, yendo a bonos más cortos, bajando su exposición a acciones, quedándose con mayor liquidez. Un poco ese es el mecanismo de resguardo ante la incertidumbre que se fue potenciando a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Sí. Porque Pauli. Sí, escuchaba esto en las últimas semanas también, que muchos me decían, bueno, estoy vendiendo mis posiciones, lo que decías vos, mis bonos, me quedo con acciones,
lo que están viendo hacia adelante es que puede cambiar el régimen cambiario, o ven que directamente no sabemos hacia dónde van, qué es lo que perciben, digamos, que viene un cambio o directamente que están como perdidos, como turco en la neblina, podríamos decir. No, a ver, acá el problema es el periodo de tiempo. Primero, el primer problema es el resultado del domingo y la dimensión del resultado. Digamos, si ganara la Libertad Avanza o perdiera por 2, 3 puntos, el tránsito hasta octubre sería, digamos, de una manera. Si pierde por más de 5 o más puntos, el tránsito hasta octubre es mucho más tortuoso, complejo y dificultoso. Ahora, de cualquier manera, en cualquiera de estos escenarios, o sea, post-octubre, uno esperaría un reseteo del programa. El programa se nota de alguna manera, o este esquema, porque no es un programa, el programa es más integral, pero el esquema cambiario y monetario actual luce agotado en estos términos. Un poco lo que pasaba cuando bajaron el Kroll al 1 en enero y febrero y uno veía que el esquema cambiario estaba agotado y se requirió digamos, el apoyo del Fondo Monetario para hacer un reseteo y un cambio bastante estructural del esquema cambiario y monetario, y ahora uno percibe, es como esa sensación que uno percibe de que estamos en el mismo lugar, en el lugar de decir, che, este esquema ya no brinda las soluciones necesarias para la situación en la que tenemos. No podemos convivir con tasas en pesos del nivel real que estamos viviendo. O sea, la situación en la economía real va a ser extremadamente compleja si seguimos manteniendo tasas reales del 30% positivas para contener el tipo de cambio. El esquema de agregados monetarios que en un momento se había planteado como, de objetivos de agregados monetarios que se había planteado como un nuevo esquema, recientemente con algunas declaraciones se planteó que fue dejado de lado. Entonces es como que estamos gane o pierda, perdón Pablo, pero gane o pierda, el problema principal, primordial a atacar son los dólares. Sí, gane o pierda, el problema principal es ese, básicamente porque el año que viene tenemos una cantidad de vencimientos, el año que viene no solamente el año que viene, este año tenemos una cantidad de vencimientos todavía importante, pero el año próximo también. Tenemos un déficit de cuenta corriente financiable, pero tenemos una demanda del sector privado de dólares muy significativa. O sea, no es que solamente tenemos que financiar el déficit de cuenta corriente. El sector privado te está demandando dólares de una manera muy importante y eso también hay que financiarlo. O sea, no es solamente la necesidad de financiar el déficit de la cuenta corriente, sino en la cuenta financiera tenemos una parte de demanda de divisas del sector privado que es muy alta y alguien tiene que financiarlo. Y no creo que el Fondo Monetario esté dispuesto a prestarnos otros 15.000 millones de dólares el año que viene para evitar algún tema de... Ahora, justamente, históricamente, digamos, la demanda de dólares es muy, muy grande en Argentina, muy grande. Ahora ahí voy a ver si podemos poner un poco los últimos números. Y justamente, ¿cómo haces porque ayer yo te comentaba, ¿no? Charlábamos acá está, mirá, ¿ves? Fíjense, la compra de dólares desde abril hasta julio, esto no incluye junio, estos son datos de Macroview. Fíjense esto, ¿no? Compra de billetes 9.000 millones de dólares. Abril, que empieza el 10 de abril, ¿no? Con la compra, la apertura del cepo minorista, se va 9.000 millones de dólares. Falta acá agosto, que fue un mes parecido a julio. Entonces, ¿cómo haces para esto morigerarlo, digamos, para atender a esta demanda en una economía así, esta economía donde la gente te pide muchos dólares, ya sea para atesorar, para pagar las tarjetas de crédito? ¿Ves? ¿Cómo haces? No, bueno, todo se reduce a una cuestión de precio. O sea, hay a un determinado precio en donde la demanda de dólares va a ser más baja para atesoramiento
en donde digamos, el ingreso de divisas por exportaciones va a ser más alta y el egreso de divisas por importaciones va a ser más baja. Obviamente ese proceso tiene que ver con un proceso en la actividad económica que va a ser de alguna manera relativamente recesivo, podrá ser un poco más recesivo o menos recesivo respecto de, digamos, de la capacidad de conducción que tenga el equipo económico que tenga que ejecutar esa política, pero claramente acá hay un problema de tipo de cambio real que te está generando una percepción de que el dólar está barato y el sector privado te demanda, ya sea por IMPO o por atesoramiento, una cantidad de dólares que el sector exportador no te lo puede Claro. Y brindar, claro, y también sí, la inversión extranjera directa tampoco te lo puede brindar porque se claro, percibe que a este tipo de precio, si tenés cepo todavía para las empresas, si tenés otro tipo de, digamos, de regulaciones ya más estructurales que todavía no resolviste, y bueno, tampoco tenés inversión extranjera directa en la magnitud que necesitarías para bancar esto. Entonces, verdaderamente lo que tenemos acá es un problema de cantidades, pero que está asociado a un problema de precio, ¿no? o sea, el precio del dólar, o sea, para vos Correcto. no, y el mercado percibe eso, porque hasta ahora, yo lo que veíamos es hasta ahora, ¿no? Ahora nos estamos en modo preelectoral con estas últimas decisiones que estamos analizando que generan incertidumbre en el mercado. Digo, hasta ahora el mercado no estaba en posición de, uy, a Milei no le cierran las cuentas. Al contrario, estaba en un mercado que parecía confiar, ¿no? Ni hablar el año pasado con la recuperación de bonos, de acciones, pero hoy por hoy el mercado está, digamos, más fino respecto de esto, de que faltan dólares, de que es por lo menos a este precio del dólar que vos estás diciendo, ¿no? Sí, bueno, eso queda en evidencia porque cada resultado, digamos, que sale del balance cambiario, como el cuadro que mostraban recién, te está dando la pauta de que la demanda de divisas es cada vez más alta. Y bueno, y el gobierno tiene que salir, o sea, las respuestas del gobierno también van en el mismo sentido que el mercado percibe, o sea, tener que salir a vender divisas para tratar de morigerar la suba del dólar y tratar de evitar una corrección del tipo de cambio más acelerada, lo está poniendo en dificultades. Digo, ¿tiene liquidez para defender las bandas? Sí, tiene liquidez para defender las bandas porque el aporte del Fondo Monetario ha sido muy significativo y la liquidez está disponible para defender las bandas cambiarias. Ahora, digamos todo, si en un mes para defender las bandas cambiarias el Tesoro o el Banco Central, ya en este caso, tocando las bandas cambiarias, vende 2.000 o 3.000 millones de dólares, el problema no va a estar, digamos, en la liquidez, va a ser, che, esto no aguanta este ritmo y de cualquier manera uno percibe, lee los informes del Fondo Monetario cuando hace el aporte o cuando hace el reporte del staff y demás, y ahí deja en evidencia que el tipo de cambio real Argentina tiene un problema con el tipo de cambio real. No quiere decir que el tipo de cambio tenga que estar en 1.700, 1.800, no estamos planteando un escenario en donde el dólar tenga que valer cualquier cosa. Hay ciertos niveles en los cuales el tipo de cambio puede ser defendido de manera normal y el mismo mercado se autorregula para que eso pase sin tal vez la intervención del Pero gobierno. supongamos que este análisis es razonable, ¿no? Que puede serlo. Pero no tiene por qué el dólar valer cualquier cosa, sino que en todo caso puede estar un poco más arriba de manera tal de que la demanda sea menor, por ejemplo, en turismo. Pero si fuera así, como vos decís, ¿por qué el gobierno toma medidas tan extremas como de subir los encajes al 53%, las tasas, digamos, bueno, las tasas voladoras, digamos, que son para una empresa son, y para la gente, digamos, ¿no? Son impagables, ahora dicen que intervienen. ¿Por qué si fuera todo muy manejable, el gobierno pareciera que nada, se tara y empieza a tomar medidas muy alocadas y que directamente le pegan a la actividad
de manera contundente. Bueno, ahí hay una decisión tomada de que no quieren que el dólar aparezca en las pantallas y en los diarios. O sea, como que hay una batalla cultural que tiene que ver con la discusión de que yo mantengo el dólar en un nivel determinado, no sube de manera desproporcionada, están las elecciones a la vuelta de la esquina y entonces están buscando los mecanismos necesarios, como decíamos al principio, como la necesidad tiene cara de hereje, de evitar que se corra de un nivel en donde ellos se sienten cómodos. El problema es que ahí lo que prevalece ahí es un poco no solo la demanda de dólares, sino que te cae la demanda de pesos. O sea, el gobierno lo que está en sus, decisiones, lo que está generando es una caída de la demanda de pesos y por eso tenés más demanda de dólares. Entonces, Claro. Ahí es el problema está más bien en cómo ellos atacaron el problema de un poco de la demanda de dólares que había, porque había una demanda reprimida por los años de cepo y entonces, bueno, hubo una mayor demanda de dólares y después cómo resolvieron el problema de la demanda de pesos, que, a ver, pongámoslo de esta manera. Cuando eliminan las LEFI, la volatilidad de la tasa de interés es tan extrema, o sea, va de un lado para el otro, que vos ese activo no lo querés tener más, porque vos no sabés si un día la tasa de interés es 15, otro día es 70, después viene y lo regula con un encaje. Entonces, te baja la cantidad de demanda de pesos y eso es un aumento de la demanda del dólar que el gobierno trata de moderar ahora con intervenciones, tratando de sacar pesos vendiendo dólares. Sí. Para equilibrar ese problema de oferta y demanda de pesos en el cual se les presenta hoy en día. Básicamente lo que pensamos es que es un esquema, como dijo Caputo, creo, hace unas semanas, aunque Furiase dio a entender que no, ahora, el día de ayer, es un esquema transitorio para llegar lo mejor parado posible a las elecciones de octubre, ¿no? Claro, esto de intervenir, que es algo transitorio, muy puntual, y el mercado cree eso. Vos lo ves posicionado en eso, el mercado, que es a quien el gobierno también le habla, ¿no? Cuando habla de las bandas, digamos, está hablando del mercado. ¿Le cree eso? Que es algo puntual, transitorio, y que después, en todo caso, después de octubre, volvemos a otro esquema. Y bueno, sí, de alguna manera le cree porque cuando vos ves el dólar break-even, el dólar esperado a futuro está por arriba de la banda. Entonces lo que el mercado percibe es que este esquema que está actualmente vigente es transitorio y post elecciones viene un esquema distinto, distinto en toda su magnitud, ¿no? O sea, un esquema distinto en términos de tasa de interés, un esquema distinto en términos de encajes bancarios, un esquema distinto en términos cambiarios, digamos, no es una recalibración del programa, es un reseteo del programa, es un barajar y dar de nuevo y plantear un programa monetario y cambiario distinto, probablemente más apoyado en mecanismos más tradicionales que tienen que ver con manejo de tasa de interés, no tanto agregados monetarios y una búsqueda de ir hacia un esquema de mayor flotación y bueno, y en algún momento un esquema de búsqueda de objetivos de inflación, que todavía falta, porque hace falta mayor estabilidad, que el plan de estabilización se consolide mucho más fuerte, ¿no?